empezar a grabar la sesión el día de hoy para poder compartírsela a aquel o aquella de ustedes que le interese poder obtener una copia de la grabación en el futuro. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de el mito relacionado con el término aquel que nosotros decimos que se llama multitarea, ¿verdad? Y esto en el marco pues de poniendo orden a tu día sin morir en el intento. Algo que nos pasa a nosotros cotidianamente, ¿verdad? Es importante tener presente que el estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Muchas veces nosotros pasamos ocupados en el día a día en una gran cantidad de actividades, pero al final del día terminamos con una sensación de frustración. Muchas veces porque no hemos logrado terminar aquellas actividades que debimos haber terminado. Y es importante desde mi punto de vista, pues, empezar con esta frase, ¿verdad? Porque resume mucho de lo que pasa en nuestro día a día. Pasamos en un activismo, pero increíble, y muchas veces nosotros pasamos desapercibido el hecho de que hay algunas actividades que nosotros pudimos haber realizado y al final terminamos un poco con frustración, como decía, con sentimientos de frustración, producto precisamente del hecho de que nos encontramos con que actividades que debimos de realizar no las realizamos. Y es o resulta más complicado cuando algunas de estas actividades tienen fechas de vencimiento y que estas actividades involucran el pago de multas, involucran el pago de sanciones por presentación tardía. Entonces es importante, ¿verdad?, ir desmitificando y en primer lugar entender que nosotros el hecho de que hayamos estado ocupados durante toda la jornada, durante todo el día, durante toda la semana, durante todo el mes, no necesariamente significa que hayamos avanzado. Y algunas veces, ¿verdad? Cuando caemos en algunos aspectos relacionados con el activismo, muchas veces terminamos haciendo cosas que, como vamos a ver a lo largo de esta sesión, son cosas urgentes, pero que no son importantes. Entonces, es importante tener presente, ¿verdad? Que si trabajamos todo el día y aún así sentimos que no avanzamos, entonces esto es para nosotros, ¿verdad? Esta sesión es para nosotros. Eh, es importante tener presente, ¿verdad? Que trabajar todo el día cumpliendo con algunas acciones, apagando incendios que se presentan en el día a día, el, muchas veces pasa porque no reflexionamos sobre aquellas acciones que en realidad agregan valor a las entidades para las que trabajamos. Y siempre es importante que nosotros tengamos presente, ¿verdad?, que hay algunas acciones que le agregan valor a nuestra organización y hay otras que no. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente también que muchas veces esto no está vinculado con la falta de capacidad de nuestra parte. Cuando digo de la falta de capacidad, me refiero a que muchas veces no tiene que ver con que nosotros tengamos o no las competencias para desarrollar esas actividades. Que dicho sea de paso, si en algún momento resulta de que las competencias no las tenemos, también es importante que nosotros tengamos presente que las competencias podemos desarrollarlas a través de capacitaciones, a través de talleres, ¿sí? Entonces, eh, se aclara, ¿verdad?, que muchas veces no tiene que ver el hecho de que nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y no avanzamos con nuestra falta de capacidad. No tiene que ver con nuestro esfuerzo, no tiene que ver con disciplina, tiene que ver bastante
con el tema de enfoque, como vamos a ver. El mito de la multitarea. Hacer muchas cosas no significa que las hacemos bien. Fíjense que esto, sobre todo en el caso de las mujeres, muchas veces se tiene la idea, algunas veces equivocada, ¿verdad? De que las mujeres son multitareas, que las mujeres pueden realizar más de una actividad simultáneamente. Y yo quisiera llevarlos en este momento, ¿verdad?, a un pensamiento que Maquiavelo mencionaba hace muchísimo tiempo. Decía él, divide y vencerás. Esta división, si ustedes se fijan, la tenemos nosotros en géneros, ¿verdad? Antes eran hombre y mujer. Con el tiempo, pues hay una serie de géneros de las que no voy a tomar el espacio para comentarlos, pero hay un montón de géneros hoy por hoy. Entonces, el dividir implica que de alguna manera para poder lograr efectividad en esta división es importante asignarle roles a cada una de los miembros de esas divisiones que se han creado, algunas de ellas o muchas de ellas artificiales, ¿verdad? Y estos roles muchas veces se le agregan a esos miembros de esa categoría que se ha creado con la finalidad de hacer creer que existe una división real. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, decíamos que sobre todo en el caso de las mujeres, ¿verdad? Muchas veces se menciona, se plantea de que pueden hacer más de una tarea. Fíjense que está demostrado que el cerebro humano únicamente se puede enfocar en una tarea al mismo tiempo, en una tarea de manera simultánea, enfocado por completo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tratamos, seamos hombre o seamos mujer, ¿verdad? Si nosotros tratamos de realizar más de una actividad al mismo tiempo, una de ellas nosotros la vamos a estar haciendo bien. Y lo más seguro es que la otra no la vamos a desarrollar a cabalidad con toda la calidad que deberíamos de haberla desarrollado. Es importante que tengamos presente, ¿verdad? Que calidad, pues, se refiere a que nosotros estamos cumpliendo con las especificaciones del cliente, entendiendo por cliente, estimados amigos, no solamente a las personas que adquieren productos y servicios de la entidad para la que trabajamos, sino el cliente nuestro es el siguiente en la línea, la persona que va a recibir nuestro trabajo. Entonces, como decía, nosotros cuando nos enfocamos en más de una tarea de forma simultánea, lo más probable es que vamos a desarrollar o ambas actividades de una forma mediocre o por lo menos una de ellas de forma mediocre, aunque la otra la realicemos completamente bien. El costo invisible. Fíjense que implica este costo que nosotros, primero, no nos enfocamos. Hay una falta de foco cuando nosotros estamos haciendo más de una actividad simultáneamente. Y hay algunas investigaciones que hablan de el tiempo que nos demoramos en volver a reenfocarnos nosotros cuando hemos perdido el enfoque en la actividad que estamos tratando de desarrollar. También el realizar más de una actividad simultáneamente muchas veces nos genera estrés que produce cansancio. Fíjense que el estrés no es malo, el estrés nos libera de aquellas situaciones en las que nosotros podríamos estar exponiendo nuestra salud. Sin embargo, el estrés constante a la larga nos genera problemas de salud, ¿verdad? Problemas crónicos de salud. Entonces, es importante tener presente esto, que el estar sometido a un estrés constante y el cansancio constante, producto de tratar de hacer más de una cosa al mismo tiempo, como decía, para lo cual no tenemos la capacidad,
no es humanamente posible enfocarnos en más de una cosa al mismo tiempo. Entonces, eso pues nos genera algún nivel de cansancio y si esto es constante, pues nos produce estrés, ¿verdad? Que a la larga pues, repercute en problemas de salud. Y también esto influye en que nosotros tenemos una sensación permanente de que estamos atrasados. Tenemos una sensación permanente de que estamos atrasados y esta sensación, al formar parte de nuestra psique, al formar parte de nuestros pensamientos, se convierte en parte importante de aquellos generadores de estrés, aquellos generadores de problemas de salud a la larga. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos esto, ¿verdad? Y también es importante que nosotros tengamos presente que cuando nosotros estamos constantemente frente a este tipo de situaciones, es relevante, es necesario, ¿verdad? Que nosotros tomemos cartas en el asunto. Cuando nosotros no tenemos claridad sobre las acciones que realmente agregan valor a la organización, a la empresa para la que nosotros trabajamos, muchas veces tenemos la tendencia de confundir aquellas acciones que son urgentes con aquellas acciones que son importantes. Y como mencionábamos hace un momento, pues terminamos tratando de apagar incendios, tratando de resolver aquellas situaciones que se volvieron urgentes porque no las hicimos cuando a lo mejor eran importantes. Entonces, es importante tener esa claridad, ¿verdad? Algo importante es algo que va a ser o va a traer resultados relevantes a la organización. En tanto que algo urgente, pues es algo que simplemente no lo hicimos en el momento en el que debimos de realizar. Y fíjense que es curioso, pero muchas veces por la falta de esa reflexión de la que hablaba hace un momento, muchas veces nosotros terminamos eh, realizando acciones que consideramos urgentes, pero que en realidad no agregan valor a la organización. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa claridad, ¿verdad? De que hay cosas que son urgentes, pero muchas veces debemos de tener también presente que nosotros tenemos que enfocarnos en realizar aquellas acciones que son importantes para la organización más que las urgentes. De esta manera vamos a evitar también que muchas acciones que son importantes, ¿verdad? Que son relevantes para la organización, que agregan valor a la organización, puedan evitar convertirse en urgentes y que llegue el momento en el que ya de plano pues no podemos postergarla más. Lo urgente dice grita, lo importante suele esperar. Entonces, algo urgente, como decía, por ejemplo, yo mencionaba el tema de cosas que tienen vencimiento. Pensemos en impuestos, por ejemplo. Entonces, cuando un impuesto se nos venció, algunas veces es porque no planificamos adecuadamente el tema de los impuestos y los estamos haciendo el último día, por poner un ejemplo, ¿verdad? En tanto que el pagar impuestos, pues sabemos que es importante, ¿verdad? Sabemos que reviste de sanciones a la entidad que no cumple con las fechas en las que nosotros debemos de presentar y pagar las declaraciones tributarias. Entonces, es importante que nuestra agenda nos pertenezca, ¿sí? Es importante que sea nuestra agenda parte de lo que nosotros gestionamos y que no sea al final terceros quienes están definiendo la agenda que nosotros debemos de tener. Partiendo del hecho, ¿verdad?, de que nosotros, cada uno tiene claras cuáles son las funciones que se deben de realizar. Muchas veces, amigos, nosotros empezamos con toda la buena intención de realizar las actividades que hay que realizar durante el día, ¿verdad? Pero
empezamos a atender cosas, solo voy a atender esto rapidito. Por ejemplo, empezamos a leer correos electrónicos y algunos correos sí son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, si son correos de clientes, correos con directrices, entre otros, ¿sí? Entonces, estos muchas veces son importantes, pero también en alguna medida empezamos a recibir correo que es spam o empezamos a recibir correo electrónico que es incluso phishing, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener algún mecanismo que nos permita dentro de el correo electrónico, por ejemplo, el discriminar aquellos correos que para nosotros pueden ser importantes de aquellos correos que pueden no serlo. Y nuevamente, en función de la necesidad que tengamos de leer correos electrónicos o no, asignarles un tiempo. Porque si nosotros no lo hacemos así, cuando venimos a sentir, el día se fue. Bueno, yo les decía, a veces nos cuesta poder agendar actividades para las que, por ejemplo, solo tenemos media hora. Fíjense que esta actividad eh, es corta, realmente es un webinar, ¿verdad? Que tiene nada más 30 minutos. Pero hay algunas actividades que son para 2 horas, 4 horas, 8 horas. Entonces, imagínense cuando nosotros se nos dificulta el asignar 30 minutos para formarnos, muchas veces lo vemos como un desperdicio de tiempo. Y ¿sabe qué es lo curioso? Que cuando usted empieza a consultar al interior de las organizaciones, se da cuenta de que mucha gente no tiene tiempo. Y sorpresa, cada día tiene 24 horas. El tema es cómo nosotros gestionamos ese tiempo. Cada uno de nosotros gestiona esas 24 horas entre descanso, trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, nuevamente, cuando uno se queja de falta de tiempo, muchas veces, amigos, no es porque en realidad no tenga tiempo, es porque el día se le fue en estar apagando incendios, en estar atendiendo acciones que a lo mejor podían haber esperado. Entonces yo le decía, muchas veces nos cuesta trabajo poder agendar 30 minutos para poder recibir estos insumos y sorpresa, como le digo, cuando ya venimos a sentir, ya pasaron en este momento 22 minutos de 30 que vamos a dedicar a esta actividad. Entonces, es importante, ¿verdad? Que nosotros, como decía, nos volvamos gestores de nuestras agendas. Lo importante, normalmente, cuando nosotros actuamos de esta manera, va quedando para después. Y normalmente nosotros, ese después, que también se llama procrastinar, ir postergando para después las cosas, muchas veces ese después no llega hasta que ya aquella actividad que decíamos que era importante, como mencionábamos hace unos minutos, se convirtió en urgente. ¿Sí? El problema, amigos, como mencionábamos, no es nuestra disciplina. El problema es cómo nosotros decidimos qué hacer en el día. No necesitamos más herramientas. Mire, yo he notado muchas veces hay herramientas, por ejemplo, los calendarios de Office, de Google, etcétera, que son de muchísima utilidad. El detalle es que algunas veces nosotros nos llenamos, por ejemplo, de notificaciones. Entonces, cuando le llegan o le suenan todas las notificaciones de Office o de Google, muchas veces solo le damos posponer, 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 pero no estamos en realidad controlando nuestra agenda, no estamos en realidad controlando qué es lo que hay que hacer. Fíjese que los correos electrónicos, y lo vamos a ver en un futuro workshop, ¿verdad? Que es una taller.
pueden sernos de muchísima utilidad. Al igual que una herramienta que vamos a comentar en esa sesión. También es importante tener claro, ¿verdad?, que necesitamos mejores decisiones. Es decir, yo puedo tener la mejor herramienta del mundo. Como decía, los calendarios de Google y de Office funcionan bastante bien, ¿sí? Hay una herramienta que he preparado en Excel que yo la uso y que la vamos a mencionarla más adelante, pero que igual, si nosotros tenemos la herramienta, pero no le damos uso, eso es, así como decía con los anuncios, ¿verdad? De los calendarios, como ir llover. Algunas consecuencias. Bueno, mire, si no cambiamos nada, primero es que siempre vamos a estar saturados, siempre vamos a estar bien ocupados y vamos a imaginarnos que nuestra jornada es de 8 a 5, de 8 a 6 o de 8 a 4, pero nosotros vamos a estar trabajando de 6 de la mañana a 6 de la tarde y sin avanzar efectivamente en nuestro trabajo. Porque, como decía, empezamos a apagar incendios, ¿verdad? Entonces, es importante tener presente, ¿verdad? Que fíjense que Albert Einstein decía que dijo, se le atribuye a él, aunque hace poco también veía de que parece ser de que no era del todo cierto, pero dicen que Albert Einstein decía que la definición de locura es esperar diferentes resultados haciendo lo mismo. Entonces, como decía, si nosotros no cambiamos, amigos, vamos a seguir exactamente igual que como ahora hemos estado, lo cual puede ser bueno desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Pero también vamos siempre a tener menos claridad, más ocupación. Y, como decía, nuestros niveles de frustración van creciendo, porque pasa el tiempo y nosotros no estamos logrando realizar aquellas acciones que en realidad revisten valor para la empresa en la que trabajamos. También, si nosotros cambiamos el enfoque, primero vamos a recuperar el control de nuestras agendas. Eso es importante tenerlo claro. Vamos a proteger nuestro tiempo. Vamos a avanzar en aquellas cosas que son importantes. La herramienta que he diseñado, como mencionaba, trata precisamente acerca de cómo nosotros podemos retomar el control de nuestras, ¿cómo se llama?, de nuestras agendas, ¿verdad? Es importante tener claro, ¿verdad?, que entender, amigos, entender, porque fíjense que es curioso, ¿sí? Es curioso, pero a veces ni siquiera reflexionamos sobre que no nos alcance el tiempo. Llegamos a normalizar tanto. Fíjense que en el área contable, por ejemplo, en el área contable hay un mito, ¿verdad?, de que en el área contable hay que trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, especialmente en cierres y cuando hay declaraciones tributarias. Adivinen qué, eso no es cierto. Es lo que falta, ordenar nuestras agendas. Entonces, entender primero es parte del problema, ¿verdad? Pero entender que tenemos un problema es el principio para la solución. El cambio real necesita un sistema. El sistema no es un software, ¿verdad? Sí, hay una herramienta que tengo para compartir, pero, y ¿cómo se llama? No necesariamente pasa por tener un software. Para ello, pues hemos diseñado también, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan claro, si ustedes se han identificado con esto, comentarles que va a haber un workshop de productividad estratégica. Este va a tener va a ser un espacio práctico en el que vamos a poder diseñar nuestro propio sistema de organización. Y va a tener una duración de 2 horas. Fíjense que he tomado la decisión, he tomado la determinación de tener los cupos limitados porque yo considero que para que la pedagogía, al igual que la andragogía, tengan un impacto positivo, es importante mantener los grupos de trabajo pequeños, porque en el trabajo práctico, nosotros podemos conversar acerca de nuestros casos reales y también ir completando la herramienta
¿verdad? Que voy a mencionar, de forma que nos sea de utilidad a todos y cada uno de nosotros. Si este webinar a ustedes les ha hecho sentido, les invito a que se puedan inscribir en el workshop. Esto en el workshop lo vamos a convertir en acciones. Agradecerles por su participación, comentarles, ¿verdad? Que aquellos de ustedes que tengan interés en participar, vamos a, para las primeras 5 personas que se inscriban, y si les interesa, ¿verdad? El tiempo, si les interesa el tiempo, entonces nosotros vamos a tener el espacio para, ¿cómo se llama? Que aquellas 5 personas que se inscriban primero van a obtener la herramienta premium que se ha diseñado. No sé si tienen alguna inquietud antes de que nos vayamos. ¿Qué pasa, dice, con aquellas entradas que con una persona, pues perdón, aquellas entidades que con una persona quieren más de un puesto de trabajo? Bueno, normalmente muchas empresas tratan de realizar más de una función con una sola persona en términos de ahorrarse costos, ¿verdad? Pero es importante también el hacer notar que nosotros no somos omnipotentes ni omnipresentes. Tenemos limitaciones de tiempo, limitaciones de competencias, etcétera. No sé si respondo a su pregunta. Igual, si alguien quiere profundizar sobre algunas cosas en particular, pues me puede también hacer saber, ¿verdad? Y bueno, como lo prometido es deuda, hasta las 7:30 nos íbamos a conectar.